la dificultad para buscar un marco neutral en el estudio de las religiones. En el tema 1 avanzamos algunas ideas, y es que la neutralidad debería de ser un horizonte. No optar por la neutralidad sería directamente darle preeminencia a por ejemplo, a una religión respecto de otra, o dar preeminencia a un contexto religioso-cultural respecto de otro. Por ejemplo, lo que estuvimos en algún momento viendo, esa mirada que se lanzaba desde Occidente y desde los planteamientos religiosos y religiocéntricos de Occidente, que veían que las religiones politeístas eran formas degeneradas o formas decadentes. Eso justamente es también no solo una aproximación religiocéntrica, sino también una aproximación nada neutral, nada caracterizada por esa idea clave de la neutralidad como horizonte. Pero hay que tener en cuenta que somos resultado del pensamiento, del gran choque que produjo en el pensamiento moderno lo que se llamó la posmodernidad. Y la posmodernidad, uno de los contextos más claramente críticos que planteó fue justamente respecto de los pensamientos fuertes. Los pensamientos fuertes, por ejemplo, el pensamiento de una ciencia incontaminada de circunstancia, de la posibilidad de que un científico social, fuese impermeable a lo que piensa y cree cuando desarrolla su investigación. Y todo eso, con la gran crítica posmoderna, quebró como víctima de los problemas de los grandes discursos. Justamente la gran crítica de la posmodernidad fue optar por lo que planteaban como pensamientos débiles. Y el pensamiento débil, o los pensamientos débiles, se veían como alternativas de aproximación que justamente renunciaban plenamente a la neutralidad. Renunciaba plenamente a la neutralidad como valor metodológico. Ahora ya no somos posmodernos, somos post-post, estamos más allá de los planteamientos de la posmodernidad. Y efectivamente, este pensamiento en el que nos solemos mover ha asumido algunos de los valores. Y, por ejemplo, ha asumido los valores de la crítica a los absolutos. Los absolutos no son viables. La neutralidad absoluta es un engaño, como todo pensamiento binario. Justamente el pensamiento binario es el más fuerte pensamiento que se puede producir, y es un pensamiento que ordena los conjuntos en lo propio y lo diferente, y lo propio con el que te identificas y lo diferente del que rehuyes. Y en cierto modo, un pensamiento científico duro, un pensamiento científico que plantee la neutralidad absoluta como posibilidad, justamente estaría en ese contexto de engaño más, ¿no? Contexto de certeza o riesgo de la certeza, el orgullo de creer poseer un método intemporal y definitivo, que justamente lo que produciría es que lo que hacemos fuese más allá del tiempo. No es así. De hecho, el pensamiento científico actual es consciente de esa entelequia que es el pensar que vas a llegar a un producto que tenga la veleidad de ir más allá del tiempo, ¿no? Aunque algunos, por ejemplo, historiadores del siglo XIX, pensaban que eso era posible. Pensaban que eran capaces de restituir lo que de verdad realmente ocurrió. Ahora mismo no estamos en ese contexto. La neutralidad absoluta, por tanto, hay que tener en cuenta que sería un engaño. Pero la neutralidad
a pesar de estas advertencias posmodernas, no puede ser renunciar completamente a cualquier método y renunciar completamente a ese cinto que veíamos ayer en el tema sobre el religiocentrismo, a ese cinto que nos lleva a intentar posicionarnos en el campo sin tomar una opción determinada de un modo fuerte. Al no ser un absoluto, la neutralidad necesariamente, esta apuesta que les hago, la neutralidad será necesariamente una mezcla de lo que el que estudia estima correcto en el momento en que hace su investigación, y hay que tener en cuenta el planteamiento de ayer, una investigación que sea muy cuidadosa respecto de las posibilidades religiocéntricas de distorsión. Entonces, la neutralidad es la mezcla de lo que el que estudia estima correcto y esa puesta en común que determina un nivel de evaluación de lo que uno investiga, ¿no? Lo que la comunidad científica en la que se inserta estime aceptable. Por tanto, la neutralidad como absoluto es una entelequia, pero la neutralidad como producto contextual sí que es una posibilidad. Sí que es una posibilidad, aunque tengamos que aceptar que está sometida a los estragos del tiempo, de los cambios personales, de los cambios disciplinares, de tantos y tantos contextos en los cuales nos podemos encontrar a la hora de hacer un trabajo de investigación. Lo que vamos a hacer ahora es recortar, tras esta pequeña introducción, recortar y plantear los factores dentro de esa tendencia a la neutralidad, tendencia contextual a la neutralidad que les planteo. Y uno de ellos es el factor lingüístico, gran parte ya lo hemos repasado. En el análisis de la religión, en el estudio de las religiones, se utiliza un rodillo de conceptos, un rodillo de palabras que no son neutras. Podemos escoger muchos ejemplos. El ejemplo de la palabra secta, por ejemplo, o el del propio término religión. El término religión se convertiría en ¿qué? Pues en un término digno de crítica, y una crítica que se ha hecho desde muchos puntos de vista. Y uno de los puntos de vista lo vamos a ver rápidamente aquí, porque nos puede resultar interesante y además puede resultar también, incluso hasta, en cierto modo, podríamos decir que simbólico. Simbólico porque estaremos hablando de una persona, Jonathan Smith, que murió hace escasas semanas, ¿no? Y que fue uno de los grandes especialistas en el estudio de las religiones norteamericano, y podríamos decir que a escala mundial. En uno de sus libros metodológicos, uno de los primeros libros metodológicos suyos, muy famoso, Imagining Religions, Jonathan Smith, aunque él posteriormente ha publicado muchos otros, incluso hasta hace un par de años, un libro muy interesante desde el punto de vista de la investigación metodológica dentro de su forma de entender el estudio de las religiones, que como verán ahora es muy particular. ¿Qué es lo que decía? ¿Por qué nos puede servir, nos puede resultar tan interesante Jonathan Smith? Pues porque justamente se posiciona en una de las topografías, podríamos llamar topografías metodológicas más extremas. Fíjense lo que dice. Lo que nos interesa quizá es la frase esta que les digo. Religion is solely the creation of the scholar's study. ¿Qué es lo que dice? Que la religión no existe por sí misma, sino que es la construcción, la creación
del estudio académico. Es decir, que hemos inventado la palabra religión, la hemos dotado, los académicos, los que la estudiamos, la hemos dotado de un significado que para él no estaría como tal, no estaría. Y lo que él da a entender es que estamos aplicando al estudio de diferentes culturas un criterio determinado que es detectar religión. Y él dice, no hay religión como tal. La religión la tenemos en nuestra cabeza como investigadores, lo cual no deja de ser, ya han visto, una posición extremadamente radical, extremadamente chocante incluso. Y esa posición tan chocante, o que nos puede parecer tan chocante, tan radical, la siguen algunos, y la siguen incluso bastantes investigadores que plantean que en realidad estamos trabajando sobre entelequias, sobre humo, que religión, pues en esta línea, religión es algo que tiene que ver con nuestra mirada. En cierto modo estamos volviendo a planteamientos de temas anteriores, pero que pueden resultar interesantes. Es decir, recuerden cuando hablábamos de el Congreso de Roma de 1990, el que organizó Hugo Bianchi, que se dedicó a la noción de religión en la investigación comparada y que intentaron detectar si el concepto de religión se podía encontrar en diferentes culturas que no fueran culturas, entre comillas, nuestras, las occidentales, y que no fueran, a su vez, o que no fuera una palabra que hubiera sido incluida en esas culturas diferentes a la occidental, influjo del mundo occidental. Bien, desde mi punto de vista, y si no, no estaría planteando estas posiciones, y habrán visto que a lo largo del planteamiento metodológico que estamos esbozando, yo no me sitúo en ese punto, pero no puedo dejar de hacer un pequeño homenaje a Jonathan Smith y un pequeño homenaje a esa posición tan dura que él planteaba, tan dura de que estábamos en cierto modo inventando el concepto que estábamos trabajando. Ese factor lingüístico nos ha llevado, el análisis del factor lingüístico nos ha llevado a adentrarnos en este planteamiento de Jonathan Smith, ¿no? El planteamiento de la no neutralidad de lo que estamos haciendo, directamente. Y hemos llegado a él por medio de esto que les llamo el factor lingüístico. El factor lingüístico, el que utilizamos palabras que no son neutrales, el que no haya habido un diseño de un lenguaje propio en el estudio de las religiones, pero también no lo ha habido por la complejidad enorme de construirlo, ¿no? Y por la complejidad enorme de conseguir el suficiente consenso como para que pueda llegar a tener una realidad, ese nuevo lenguaje, si pudiéramos llamarlo así, o un lenguaje específico, un metalenguaje propio de las ciencias de las religiones o de la historia de las religiones o del estudio de las religiones. Muy probablemente, si ese metalenguaje existiese, como han ido construyendo otras ciencias para separarse del tronco común de las ciencias humanas, pues muy probablemente el planteamiento que hemos tenido días anteriores en relación con los problemas de delimitar la disciplina e incluso el nombre, salten por los aires, puesto que existiría un propio metalenguaje de nuestra disciplina. No es así. No es así, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, jugamos con un problema de neutralidad y un problema de neutralidad que se construye desde las propias palabras. Otro factor de
de la neutralidad es lo que podríamos denominar el factor biológico. Y tienen distintas formas de expresarse ese factor biológico que desneutraliza nuestros puntos de vista. Por ejemplo, no es nada neutral. Se puede biologizar lo religioso al plantear una hipótesis que muchos autores defienden, la hipótesis del homo religiosus, es decir, la hipótesis de que la religión sería inherente a la propia biología del ser humano. La religión no sería un universal cultural, un rasgo cultural que aparecería en la mayoría o en todas las sociedades humanas, sino sería un rasgo biológico. No sé si se dan cuenta la potencia metodológica que tiene tal afirmación y, desde mi punto de vista, lo errónea que es esa afirmación. Que es un universal cultural, es decir, que es un rasgo cultural que aparecería en todas las sociedades humanas, o por lo menos en la mayoría de ellas, y tenemos una serie de casos limítrofes. Uno de ellos muy famoso, que es el de los pirajás de Brasil, que pareciera que no tuvieran religión, Si les interesa, investiguen un poco sobre ellos, sobre los pirajás, y verán que hay un problema de documentación. Desde luego, presentan unas características muy particulares desde el punto de vista de hasta la propia construcción lingüística de lo que hablan y los tiempos verbales de los que carecen, porque parecería que vivieran en un presente completo sin numerales complejos, es decir, una sociedad con unas características muy particulares, con unos contextos muy particulares. No entro en ello, porque es un tema ahora mismo muy controvertido, pero quédense con esto que estamos viendo, la biología, digamos que la falta de neutralidad biológica que hay detrás de plantear que el ser humano sería un homo religiosus, que el ser humano como especie sería religioso desde el momento en que se pudiese definir como humano. Por tanto, a la par que se constituiría la cognición humana por medio del dominio de lo simbólico, en ese dominio de lo simbólico se incluiría también, evidentemente, lo lingüístico, se establecería también lo religioso. Esa es la idea, ¿no? El ser humano, biológicamente religioso, ¿qué gran reto plantearía? ¿Y por qué este punto de vista es, además de no neutral, es profundamente lo que podríamos denominar religiocéntrico? Pues porque convertía el ateísmo en una especie de anormalidad, una especie de enfermedad del pensamiento. O incluso lo que algunos muchas veces desde las posiciones teológicas plantean, que no hay nadie que sea verdaderamente ateo, que el ateísmo no existe, que el ateísmo es una especie de ilusión. Eso es una forma muy poco neutral de enfrentar. Es casi tan poco neutral y tan religiocéntrica como la contraria, la que plantea que la religión es una monstruosidad, un absceso, una anormalidad, una enfermedad del pensamiento, ¿no? Pero de todas formas esta idea del homo religiosus está muy difundida y muy probablemente la gente que la utiliza no es consciente de algunas de sus implicaciones céntricas, porque funcionaría muy bien o funciona muy bien en un relato como sería el relato de la creación bíblico. Ahí sí que funcionaría. Se aviene desde luego mucho más a los presupuestos creacionistas, porque, claro, ¿qué sería ser humano? ¿Qué sería religioso? Empezamos a hacernos preguntas y a redefinir la posición desde el que metodológicamente enfrentar una idea como la del homo religiosus desde nuestros instrumentos, los instrumentos con los que contamos ahora mismo, ¿no? Y desde esos instrumentos, ¿qué sería religioso? ¿Serían los solo religiosos? ¿Serían el Homo sapiens? Es decir, nosotros, nuestra especie, como decía Marvin Harris, nuestra especie sería la única que sería religiosa,
¿O habría antes, por ejemplo, los neandertales serían religiosos? Tendríamos que, como ven, retrotraer el contexto de pensamiento hacia los orígenes y, por supuesto, hacia los orígenes de la religión. Y un asunto realmente complejo, realmente difícil de avanzar en él, difícil de plantear, pensar los orígenes. Es difícil, además, porque detrás de nuestras formas de pensar hay una carga de relatos imaginarios que pesan enormemente, y en especial quienes partimos del mundo occidental, que es donde surge esta hipótesis de homo religioso, del humano como religioso, porque es una mirada muy, como les decía antes, muy fácilmente aceptable desde el momento que aceptamos el gran relato del Dios creador y del que, por ejemplo, aparece en el Génesis. Y nosotros, ¿qué haríamos? Aquí les cito Génesis 3, 22, 24, y la caracterización del ser humano. El ser humano ha sido creado por Dios, es una criatura de Dios, pero ¿podría llegar a ser Dios? Justamente en Génesis 3, 22, 24 se cierra esa posibilidad porque en ese contexto mítico tan fascinante, por otra parte, el camino del árbol de la vida se cercena a la posibilidad de su acceso por parte del ser humano, y así quedaría un relato fantástico que potencia el imaginario, pero por otra parte que nos exige pensarnos desde esa creación. Claro, ahora, desde la modernidad, ¿cómo pensamos? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? O en este caso, ¿cuál es nuestro relato aceptable de antropogonía, que sería lo que estaríamos hablando? Lo que cuenta Génesis 1, 2, 3 tiene que ver con los relatos de nacimiento del cosmos, es decir, de cosmogonía, y luego de antropogonía, de nacimiento de los seres humanos. Pero nosotros, ¿cómo pensamos la antropogonía? Pues, ¿cómo pensamos el surgimiento de los seres humanos? Pues con los instrumentos que nos ofrece la cosmovisión de la modernidad, que es la ciencia. La ciencia es la que ofrece el contexto de explicación del mundo, que es lo que quiere decir cosmovisión, el contexto de explicación del mundo. Y en nuestra explicación del mundo, pues utilizamos los instrumentos de la antropología, los instrumentos de la paleontología, y pensamos la humanidad y la asociamos no a la creación, sino a la hominización y la sapientización. Y allí es mucho más difícil avanzar en esta idea del homo religiosus, en esta entelequia, si quieren llamar, del homo religiosus. Y les planteo una pregunta que tiene que ver con lo que hemos visto antes. ¿Solo los sapiens serían religiosos? ¿Serían también los neandertales religiosos? La pregunta se la planteo directamente. ¿Era Moshe un homo religiosus? Un poco como una pregunta de choque, ¿no? Este es Moshe. Moshe es este cadáver, este esqueleto que apareció en el Monte Carmelo, en la cueva de Quevara. Se fecha hacia 60.000 años antes de nuestro momento, y dense cuenta que le falta justamente el cráneo. Tiene la mandíbula inferior y un diente de la mandíbula superior. Aquí es como aparece en la parte derecha de la imagen, es como aparece la presentación del esqueleto, y en la parte izquierda es como apareció en la excavación. ¿Qué tenemos? Bueno, lo primero, dense cuenta, somos nosotros, pero con un esqueleto más pesado, más fuerte. Es otra especie, aunque podamos quizá tener algún tipo de parentesco con él por lo que determinan los estudios de ADN, ¿no? Es un neandertal.
un neandertal con una característica muy particular, que la tenemos aquí, y es que tenía el hueso yoides, es decir, el hueso que es fundamental para la fonación, para que la laringe sea una laringe operativa para una forma de fonación que permita un lenguaje complejo. Y un lenguaje complejo es fundamental para pensar la religión. Un lenguaje complejo es fundamental para pensar la religión como elemento social compartido, como característica cultural compartida. Porque si pensamos en rituales complejos, los rituales complejos han de explicarse con palabras, porque si no, es muy difícil construir significados complejos a acciones que no se pueden explicar con un lenguaje suficientemente complejo. Los estudios posteriores de ADN han evidenciado que los neandertales tenían un gen que es fundamental para hablar. Es decir, no solo tienen el hueso yoides, no solo tienen el aparato de fonación desde el punto de vista de la estructura ósea aceptable para hablar, sino que además tienen el gen que les permite hablar, un gen que si no lo tenemos no podríamos hablar, aunque seamos como somos sapiens, ¿no? Si carecemos de ese gen por la razón que sea, no podemos hablar. Es decir que este neandertal hablaba. Y este neandertal, puesto así, de rara manera, sin la parte superior del cráneo, ¿qué puede querer decir? Se trata de la testificación de un ritual funerario en fases, es decir, que tuvo un primer enterramiento, digamos, o un funeral en una primera parte, y que en cierto momento, después de un cierto tiempo, se evidenció una segunda parte dentro de ese funeral, de ese ritual funerario, y se completaría ese ritual por medio de la extracción del cráneo. ¿Por qué les digo esto? Pues porque queda un diente de la mandíbula superior. Por tanto, estuvo esa mandíbula superior y el resto del cráneo que nos falta estuvo en ese enterramiento y fue extraído. Los arqueólogos y muchos investigadores, aunque hay muchos otros que están en contra de esta interpretación, pero muchos plantean que justamente lo que tendríamos es un ritual funerario en fases. Un ritual en fases exige la explicación del por qué se hace una cosa, un primer ritual funerario y por qué posteriormente se hace un segundo ritual funerario. Los rituales, la comparación con otros rituales nos lleva a plantear una explicación que podría ser primera fase tras la muerte, primera fase, esa fase liminar, primera en relación con el momento de la desaparición de los signos de vida, una segunda fase en que se acepta socialmente el hecho de la muerte por rito. Y esa aceptación pudiera tener que ver, quizá, con que se pensaba que después de un tránsito de este mundo imaginario de la muerte que hay en tantas culturas, después de un cierto tránsito, el difunto había pasado a una categoría especial quizá, superior quizá, que es la de los antepasados. Y por tanto el cráneo se extraía y se incluía dentro de un ritual de culto a los antepasados. Y no solo, por tanto, sería un muerto reciente, sino un muerto bien muerto. Algo así podríamos plantearlo. Lo han planteado algunos de los que lo han analizado. Otros optan por una posición completamente distinta y dicen que sencillamente pues no hay ningún significado religioso en este cadáver que tenemos aquí, en su enterramiento, y que sencillamente pues en algún momento posterior
se pasó a alguien o se llevó a alguien el cráneo sin darle el menor significado. En fin, estas diferencias de análisis son, como ustedes ya saben, muy comunes en el estudio de las religiones y en general en las ciencias humanas, y más cuanto más hacia atrás vamos y más cuanto menos palabras de quienes estamos estudiando tenemos, y no tenemos las palabras de quienes hicieron este ritual, solamente tenemos el, el hecho funerario. Solamente podemos contar con la arqueología de la muerte, no podemos contar con las palabras que hay detrás de la arqueología, la cultura material, que por otra parte es de lo más antiguo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Éramos un homo religiosus? Es decir, esta especie neandertal, que parece que un pequeño porcentaje de nuestro ADN deriva de ellos, pero son distintos a nosotros, distintos al sapiens, que es, por lo menos desde 100.000 años o 60.000 años, es claramente un ser que realiza religión o que entiende el mundo desde contextos de carácter simbólico que nosotros analizamos como religiosos. ¿Sería este neandertal religioso? ¿Tendría rituales? ¿Comprendería el mundo desde esos rituales? Quizá por contacto con los sapiens hubiese aceptado esas interpretaciones rituales. Todo esto son muchas incógnitas y muchos puntos de vista distintos que lo analizan. Pero quedémonos con que cabe esa posibilidad y demos un paso atrás el que nos muestra esta imagen que tienen aquí. Este es Arzuaga, el excavador de Atapuerca, planteando que él cree en una especie anterior a los neandertales, aunque quizá pudiese estar emparentada, puesto que el taxón que estamos, al que se relaciona la cima de los huesos, no es. Hay algunos que ponen en duda que sea esto que tradicionalmente se ha dicho, que es el Homo heidelbergensis, y plantean que pudiera ser una especie de proto-neandertales o lo que fuera. Pero lo que dice Arzuaga, y esto es una foto de su exposición, de la exposición de este punto específico que hizo en la Universidad de La Laguna hace algunos años, es que la cima de los huesos es un ritual funerario, es un ritual, es religión. Entre otras cosas por el que apareció este bifaz, esta piedra tallada sin uso, que él estima que es una ofrenda funeraria. Es decir, que hay un ritual de ofrenda a los muertos que se han lanzado a la cima de los huesos. Esta pieza que denominaron Excalibur, y que ¿dónde lo sitúa? Pues lo sitúa en una acción religiosa, en una acción simbólica. ¿Qué podemos hacer? Ir más hacia atrás, hacia el Homo erectus, ir más hacia atrás, hacia los australopitecos, e intentar detectar religión en ellos. Pues yo creo que con esto tenemos bastante para desmontar la hipótesis del Homo religiosus, porque desmontamos la hipótesis del Homo religiosus no desde el parámetro religiosus, cuanto desde el parámetro Homo, desde el parámetro ser humano. Hay seres humanos que no podemos determinar que fuesen religiosos, porque no podemos determinar antes de estos 400.000 años hacia atrás que tuviesen ningún comportamiento social de carácter religioso, muy probablemente porque no tenían lo que antes les planteé que es fundamental, los elementos
para expresar esas complejas que habría detrás de la religión. Entonces, bueno, hemos llegado a un punto, que es el punto de la puesta en duda de la neutralidad biológica de una hipótesis como es la del homo religiosus, y la puesta en duda desde el punto de vista metodológico por lo religiocéntrico por una parte y por lo no neutral por otra, que se deriva de una hipótesis como la del homo religiosus, que es tan característica, por ejemplo, de la fenomenología de la religión. Otra biologización proviene de, y entramos en otro de los contextos de carencia de neutralidad que podemos encontrar en el estudio de las religiones, que son los diferentes reduccionismos. Y otra biologización viene de esos reduccionismos, ¿no? Del reduccionismo que hace de la religión solamente fisiología o química en el cerebro humano, lo que a veces plantea la neuroreligión, y que estima que lo cultural sería secundario respecto de lo biológico. Otra vez estamos ante un problema de falta de neutralidad cuando se estima que es solamente fisiología o química en el cerebro. Esto es un reduccionismo que podríamos llamar reduccionismo neurobiológico, ¿no? Pero hay otros reduccionismos, ¿no? Otra muy famosa que tiene que ver también con reducirlo todo a una sola cosa, ¿no? Que serían las teorías que les planteo aquí como enteogénicas, ¿no? La que planteó de un modo sistemático Gordon Wasson cuando emitió él y muchos de los que están en su contexto, ¿no? Emitió la hipótesis de que la cognición humana se desarrolló gracias o por medio de la ingestión del hongo sagrado, y que el hongo sagrado se convirtió en la divinidad, la primera divinidad, y de ahí surgió la cognición, surgió por tanto la propia religión, sería consustancial a el ser humano con una cognición compleja que provendría de haber comido el hongo y haber tenido las experiencias que podríamos denominar de carácter psicodélico, ¿no? Entonces, este es otro de la falta de neutralidad biológica, lo que podríamos llamar el homo mycophagus religiosus, ¿no? Como tantos otros reduccionismos que quieren reducir todo a una sola cosa. La religión, reducirla a una sola cosa. Y una sola cosa puede ser lo que les decía, la química del cerebro, o una sola cosa puede ser el hongo religioso, hasta en la propia denominación enteógeno está esa idea. Enteógeno, que es una palabra que, si se dan cuenta y analizan un poco, verán que es extremadamente religiocéntrica, ¿no? Porque se basa, o es una palabra griega que caracterizaba a Dioniso, al dios de la embriaguez, entre otras cosas, ¿no? Dioniso era Enceos, era el dios que se mete dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, las teorías enteogénicas o los planteamientos que hablan de enteógenos nos están llevando a la idea de que hay sustancias que potencian el dios. Entonces, otra vez volvemos al homo religiosus, el ser humano sería ser humano porque es religioso, porque tiene esa cognición religiosa, y entonces los pobres ateos, entre comillas, eso de pobres, pues no serían humanos. Entonces, en fin, dense cuenta los problemas de reduccionismo biológico, ¿no? que nos encontramos. Y también, en cierto modo, ya que estamos viendo reduccionismos, los que plantean el carácter desviado, distorsivo de la realidad del sentimiento religioso, lo que veíamos antes, como en contrapartida, casi como en un espejo, a la idea del homo religiosus, los que plantean justamente lo contrario en algunos modelos marxistas y materialistas, y también en los modelos freudianos se plantea que, y es un reduccionismo también, que la religión es una ilusión, y por tanto, pues otra vez esta falta de neutralidad, ¿no? Y otra vez ese pensamiento vital. Otro factor
a tener en cuenta en este análisis de los problemas de la neutralidad es podríamos llamar sociocéntrico, y que tiene mucho que ver con dónde nos movemos. Somos esclavos de fuentes que en algunos casos, sobre todo en épocas en que no hay mucha documentación, pues nos lleva a solamente poder escuchar, solamente poder leer un tipo de relatos específicos, ¿no? Estas fuentes, construidas a concepciones desde la masculinidad, desde la élite, eso es un factor sociocéntrico que nos lleva solo a mirar lo que creían unos cuantos, los más ricos, los más poderosos y la élite. Y es un verdadero problema que distorsiona en gran medida nuestra mirada, ¿no? Esto distorsiona nuestro punto de vista y nos lleva a muchos casos a malinterpretar, a entender de un modo torcido, ¿no? La documentación, creer que lo que la documentación nos muestra es lo que fue. Lo que la documentación nos muestra es lo que ha terminado llegando a ser, lo que ha llegado a nosotros. Y podemos saber que mucho desapareció, mucho no se refleja, y lo que se refleja tiene unas características específicas que lleva a que no sean relatos neutrales, no sean documentaciones neutrales. Hay que, por tanto, tenerlo en cuenta. Y para terminar esta especie de deconstrucción de nuestras bases metodológicas por ese contexto de la falta de neutralidad, pues lo que les plantearía es otra vez una pregunta, ¿no? Si la posibilidad de la neutralidad no sería otro espejismo, aunque hay que pensar esa neutralidad desde la necesaria neutralidad estatal en los ámbitos de multirreligiosidad que son muy evidentes. Es decir, podemos pensar que la neutralidad es en cierto modo un espejismo, pero no podemos dejar de pensar que desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho y de los derechos en relación con la religión, es decir, la libertad religiosa, los estados tienen que tener una posición de neutralidad estatal, porque si apoyan a un modelo o a otro modelo, pues nos podemos encontrar con verdaderos problemas. Es decir, que sí que hay esa necesaria neutralidad en ámbitos entre los que nos movemos, los ámbitos de multirreligiosidad. Y por si les puede interesar y podrían navegar sobre ello, les propongo aquí la reflexión sobre los espacios multiconfesionales y cómo esos espacios que están surgiendo en aeropuertos, en hospitales, en prisiones, etcétera, en los que no puede haber 50 lugares de culto o 20 lugares de culto o 10 lugares de culto, sino que tienen que converger en un solo lugar de culto. No hay modo de construir un marco en el que se pueda convivir adecuadamente en esos contextos que no sea desde la neutralidad. Y ese sería, digamos que, el reto que les dejo para pensar en relación con todo esto, que por una parte han visto que hemos desmontado la neutralidad, pero por otra parte han visto que hemos también apostado por lo menos, la mirada hacia la neutralidad como un horizonte, el que buscar camino en él.